adecuada, si nosotros tenemos una estructura vial en condiciones de circulación, si nosotros accedemos a la vía pública en condiciones psicofísicas adecuadas, si nosotros tenemos el vehículo con las debidas condiciones técnicas y de seguridad, si nosotros manejamos a una velocidad precaucional y con el pleno dominio del automotor, si nosotros no cometemos ninguna falta del tránsito, si respetamos las prioridades, obviamente la causación de accidentes sería muchísimo menor. Entonces el conocimiento del derecho del tránsito y de las normas técnicas y jurídicas del tránsito inciden directamente sobre la cantidad de accidentes que existen. Pero el accidente es un grave problema con connotaciones civiles, penales y también contravencionales. Entonces, para nosotros es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las pautas especiales de responsabilidad. Y aquí ustedes deben hacer un gran esfuerzo. Si bien estas son normas especiales, deben incorporar en materia civil lo que es la estructura de responsabilidad civil del Código, artículos 1109 a 1113, y también los artículos que refieren a la prejudicialidad penal y también los artículos del Código de Comercio, particularmente el 184 y toda la estructura penal que se expusiera en bloques anteriores. Entonces, esto juega de esa manera, integradamente. No debe perderse de vista de que son reglas especiales que deben integrarse en el mundo jurídico de la responsabilidad civil y penal. Y particularmente luego, más adelante, van a observar también que tiene una gran implicancia en lo que nosotros llamamos la responsabilidad contravencional o de las faltas, que es un segmento que es diverso de lo que es el derecho penal, que es el sistema de faltas del tránsito. Vamos a tratar de conceptualizar el accidente. Allí lo tienen ustedes en una placa para fijarlo, todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación, pero más adelante van a ver que hay determinadas presunciones de responsabilidad. Esto está definido en el artículo 64, que nos dice que se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación y que se presume responsable de un accidente, y aquí diríamos, al que carecía de prioridad de paso, la primera particularidad, B, por inventar un inciso B, o quien cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderle a los que, aún respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron. Y luego el análisis de la presunción sobre el peatón. El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor, en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito. Esto hay que analizarlo particularmente. La primera pauta nos señalaba el que carecía de prioridad de paso. Bueno, están las reglas de la prioridad de paso que hemos señalado anteriormente. El que no tenía prioridad de paso tiene una presunción de responsabilidad. Esto es muy importante esta presunción de responsabilidad, porque es una presunción legal que se integra, ya les digo, con las normas particularmente del Código Civil 1109 y 1113. Yo debo destruir esa presunción. Este es el problema que tengo. Segundo, mucho más problemático, del que cometió, dice, una presunción de responsabilidad del que cometió una infracción relacionada con la causa del mismo. En este tema es muy problemático. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, la ley nos está diciendo, dice, si usted cruzó un semáforo en rojo, tiene una presunción de responsabilidad. Si usted iba a excesiva velocidad, tiene una presunción de responsabilidad en el accidente que ocasionó o que se ocasionó, para ser más preciso. Pero esto debe ser analizado cuidadosamente. Los principios son los siguientes. Por supuesto, es una falta, pero la falta no engendra por sí mismo la responsabilidad civil. La responsabilidad civil tiene que tener una conducta antijurídica, tiene que tener una relación de causalidad, tiene que tener un resultado dañoso, tiene que haber entre el resultado y la conducta un vínculo causal adecuado. Entonces, no es que se genere inmediatamente o automáticamente la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, y aún la responsabilidad contravencional. Debemos ver si se configuran los presupuestos fácticos que la norma prevé. Entonces, este es un tema importantísimo. La comisión de una falta del tránsito no genera por sí, pero también, como segundo apartado, la norma nos está señalando una presunción legal que no puede ser obviada. O sea, se presume la responsabilidad. Entonces, si se presume, soy yo el que debo destruir esa presunción.
Esto hay que entenderlo claramente. Por eso la prioridad de paso por la derecha, por eso quien comete una falta está en una situación problemática. Y el tema del peatón siempre dije, peatón distraído, peatón ebrio, peatón, sí, está bien, pero hay una presunción de no responsabilidad del peatón, salvo que éste cometa graves violaciones de las normas del tránsito. Entonces, el peatón, vuelvo a decirles, tiene a su favor una presunción que debe ser destruida por el conductor del vehículo. Y esto es tremendamente importante y desconocerlo significaría articular erróneamente el caso concreto. Ahora, el tema de la evitación. Observen ustedes que yo vengo diciendo pleno dominio, velocidad precaucional, y acá viene otra norma, dice, quien pudo haberlo evitado, yo estoy circulando correctamente, voy a una marcha adecuada, veo un peatón que puede llegar a cruzar en forma intempestiva, lo puedo evitar, pero sigo igualmente porque hago un cálculo de probabilidad equivocado, asumo una conducta que me genera responsabilidad. Quien pudo haberlo evitado y no lo hizo. Pude frenar y no lo hice. Por supuesto, son ejemplos abstractos, hay que trasladarlos al caso concreto, hay que verlos en particular. Pero que no les pase desapercibido el tema de las presunciones legales que construye esta norma del tránsito. Porque desde mi perspectiva son reglas especiales que interactúan, se articulan y complementan con las normas de la responsabilidad civil del Código Civil. Volvemos a las placas para continuar un análisis ordenado del tema. Allí ustedes vuelven a tener en las placas lo que acabo de señalar, que son situaciones especiales. En materia de obligaciones, hay que tratar de fijar estas obligaciones, detenerse inmediatamente, suministrar los datos de su licencia de conducir, seguro obligatorio, denunciar el hecho ante cualquier autoridad de aplicación, comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento. Estas son obligaciones adecuadas y ustedes van a ver que en cada uno de los códigos de falta del tránsito de las provincias o en la propia ley de tránsito, cuando analiza la falta, se consideran faltas graves el no cumplimiento de estas obligaciones. La investigación accidentológica. Esta investigación accidentológica es un tema muy importante. Para mí es una de las cuestiones centrales de la Ley Nacional de Tránsito. Ustedes pueden pensar, pero esto es algo irrelevante. No, no es irrelevante. No es irrelevante porque el Estado, la palabra oficial, no puede estar sin sustento, sin fundamento. Hoy existen muchos problemas entre la información que proveen las ONG, la percepción del ciudadano y la información del Estado. Aquí necesitamos poner las cosas en el lugar adecuado. La investigación accidentológica que surge a partir de cualquier accidente y que lleva a pericias, lleva a constataciones, lleva a evaluaciones, pone en marcha todo un procedimiento, es sumamente importante para luego prevenir accidentes similares, y nos permite tener estadísticas, pero además jurídicamente es un medio de prueba muy importante, imparcial, objetivo, que proviene del Estado y que me permite luego sí utilizarlo como base probatoria para deslindar la responsabilidad penal o la responsabilidad civil en el caso concreto. Entonces, cuidado con este tema, esta investigación accidentológica, que allí en la placa, volvemos un minuto a la placa, que está centralizada, ustedes tienen el acta de choque, la ficha accidentológica y la investigación técnico-administrativa como los tres elementos centrales. Esto se realizaba en la República Argentina, pero se realizaba por el personal policial que no estaba preparado para ello. Hoy estamos en otra etapa, hay una policía científica, una policía judicial, pero yo creo que acá se requiere una gran especialidad que no puede ser llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Acá se requiere una especialidad técnica muy particular para llevar adelante esta investigación accidentológica, que es un esquema sumamente importante y trascendente para nosotros. Los sistemas de evacuación y auxilio también están, todos tenemos los sistemas estatales, municipales, provinciales y nacionales, deben tener organizado un sistema de auxilios para emergencia. Eso en algunos casos se cumple y en otros no, de acuerdo a los recursos del Estado. Y dentro de este esquema también es muy importante la temática referida
al seguro obligatorio. Bueno, este seguro obligatorio que allí está conceptualizado, ustedes deben, vamos a dedicarle luego más adelante un apartado especial, pero el seguro obligatorio está enunciado en el artículo 68 de la ley y está reglamentado por resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. La idea, el fin, es la protección de las víctimas, o sea, que no exista ningún vehículo, cualquiera sea este, circulando por las vías públicas sin un seguro obligatorio automotor. De manera tal que si ocurre un accidente, se causa un daño, la víctima tenga el resarcimiento garantizado. Sin embargo, tiene muchos problemas porque el límite económico del seguro obligatorio automotor es muy bajo, tiene muchos problemas porque se utiliza la misma estructura que el seguro tradicional de la responsabilidad civil, tiene muchos problemas porque sigue existiendo la citación en garantía y no existe la acción directa contra la aseguradora, tiene muchos problemas, salvo en dos aspectos que son los gastos de velatorio y de sepelio, donde está existiendo, consagrado por la ley, la llamada obligación legal autónoma que permite que las víctimas de un accidente de tránsito puedan accionar directamente contra cualquier empresa de seguros vinculada al accidente, sea mi empresa, la empresa de la parte colisionante o un tercero que interviene en el accidente, para que pague estos gastos de velatorio, estos gastos de sepelio y los gastos médicos farmacéuticos inmediatos, hasta un límite muy bajo, pero que por lo menos permite que las personas de menores recursos en la sociedad puedan ser atendidos en base a una cobertura económica que les brinda el sistema del seguro obligatorio. Les digo que es un sistema que tiene muchos problemas en la República Argentina, no hay fondo de garantía, no hay acción directa, no absorbe la culpa grave ni el dolo, de manera tal que es una cuestión que encima se ha problematizado con el tema de la franquicia en el transporte público de pasajeros. Entonces, toda una cuestión sobre el seguro obligatorio que debe ser particularmente analizada en el momento oportuno. Sin embargo, ese sistema que cierra. Por supuesto que en la Unión Europea, en España, se ha modificado toda esta estructura de seguro obligatorio de manera tal de que no exista ningún accidente sin resarcimiento. Y cuando la colisión la produce un automotor robado, o cuando es conducido por una persona ebria, o es cuando es conducido por una persona sin licencia para conducir, o sin cobertura asegurativa tradicional, el fondo de garantía que sirve de resguardo, de soporte al seguro obligatorio, paga el siniestro. Entonces, se está construyendo un sistema en base al principio de que no puede haber víctima del tránsito sin cobertura asegurativa. Claro que esto es una cuestión importante que debe considerarse, que debe analizarse, que la ley solamente le dedica un artículo y que ha sido deficientemente reglamentado, o sea, sin acuerdo con estos principios fines de la ley, el seguro obligatorio por parte de la superintendencia. Entonces, a mí me gustaría que ustedes tengan en cuenta el accidente, las presunciones de responsabilidad, el corazón del sistema como la investigación accidentológica y la cobertura del daño a través del seguro obligatorio. Son las tres pautas que en este apartado trae la Ley Nacional de Tránsito y que debemos analizar cuidadosamente al momento de introducirnos en el mundo normativo de los accidentes de tránsito. Cerramos este bloque y avanzamos luego con las pautas referidas al procedimiento y a las faltas. La ley, en este último apartado, pedagógicamente hablando, no es que nosotros estamos utilizando los títulos y los capítulos de acuerdo a la conveniencia de una mejor utilización pedagógica, trata un tema que es el referido al procedimiento para la constatación de las faltas, para la actuación de la autoridad de comprobación o de juzgamiento y también todo el tema de las penas. Quiero decir en esto, hay una cuestión que es esencial y que ustedes deben tratar de rescatar. Si bien la ley lo establece, estos son ámbitos jurisdiccionales provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si hay normas que colisionan, acá no juegan las cuestiones de que es necesario un señalamiento nacional que debemos respetar. No, acá se prioriza fundamentalmente el aspecto de la jurisdicción provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, acá estamos en materia de juzgamiento,
que son facultades privativas, juzgamiento de conductas, el sistema contravencional, y vamos a encontrar que se han construido diversos sistemas contravencionales municipales, provinciales y este nacional, un procedimiento que siempre debe garantizar la defensa en juicio, el debido proceso. Desde mi perspectiva entiendo que debe colocarse para jerarquizarlo en el ámbito del Poder Judicial y no en el ámbito del Poder Administrativo. Esto es muy difícil de lograr. Tendríamos que construir una particular justicia del tránsito y ustedes me podrían decir, bueno, entonces tendríamos que tener una justicia especial para cada actividad en la sociedad. Creo que no es así. Creo que hay muchas posibilidades de otorgarles competencia y jurisdicción a determinados tribunales o juzgados en las provincias, en la ciudad autónoma, pero bueno, es cierto, ha prevalecido la opinión de un procedimiento realizado en sede administrativa, con principios jurídicos muy especiales, que deben ser siempre resguardados, y con una vía recursiva en sede judicial, que esto sí debe ser garantizado, pero termina siendo un trabajo y un camino muy engorroso para el ciudadano, Y también se peca o se critica que estos sistemas de faltas y contravenciones son puramente recaudatorios, han existido diversos problemas y la ley sienta algunos principios que son complicados. Esto de que el tránsito ocupa diversas jurisdicciones ha obligado a la ley al principio de la interjurisdiccionalidad. Entonces hay convenios que permiten que aquel conductor o propietario pueda ser juzgado cuando